¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hace un par de años, desde que empezó la cuarentena, en todo el mundo, en cada esquina, en cada puerta, en cada vagón del tren, en cada autobús, no sé, en todas partes, en todos los negocios, hay un cartel que dice: mantenga la distancia, mantenga la distancia. Y me acordaba, por ese tipo de asociaciones que uno hace, ¿no? Casi entre el sueño y la vigilia, de una gran amiga mía, Marina Skliarova, rusa, que me decía siempre, yo iba a su casa a contarle mis problemas, mis cuitas, y ella me contaba las suyas, y ella me decía, para consolarme: mantenga la distancia. Acerca de esto, una breve reflexión aquí en El Tesoro de la Isla. Entonces le comentaba acerca de esta mujer, Marina Skliarova, una mujer que durante los peores años de la Unión Soviética se dedicó a recopilar información sobre los mártires de la Iglesia Ortodoxa rusa asesinados durante el gobierno socialista en la Unión Soviética, ¿no? Y después, en los años 90, ella publicó un libro acerca de esta gente olvidada, ¿no? Mártires cristianos. Bien, entonces les decía que ella me recordaba, no había obviamente pandemia, estoy hablando de los años 90, pero la parte trasera de los colectivos o de los trenes, ¿no? De los tranvías, hay muchos tranvías en Rusia, como aquí también hay un cartel que dice: conserve la distancia, mantenga la distancia, ¿no? Ella me decía a mí, un poco como les comentaba al inicio, para serenarme, me decía: Eugenio, mantenga la distancia. Vale decir, que vea su situación actual, sus problemas, quien no los tiene, ¿no? Desde una perspectiva más larga, a largo plazo. Tome distancia de la situación, ¿no? Creo que es un consejo muy útil a nivel psicológico, ¿no? Ya que obviamente la emotividad nos hace como sumergirnos en el presente, aún en el presente conflictivo, ¿no? Por eso también es un buen consejo que el entrenador le da al boxeador poco experimentado, ¿no? Mantener la distancia, o sea, no dejes que te golpeen, alejate, y cuando veas las posibilidades, pegar una piña, meter una trompada, pero mantener la distancia, que es una forma de defenderse, ¿no? Es importante mantener la distancia, es una forma de defensa, pero sobre todo es una forma de ver con mayor serenidad y dentro de un contexto más amplio el problema que nos está preocupando o también alegrando, ¿no? Por eso decía San Ignacio de Loyola, decía que cuando uno se siente muy contento, piense que no siempre va a estar tan contento. Y cuando uno se siente triste, piense que, bueno, que después va a estar contento, ¿no? Como para, mediante la distancia, incluir una especie como de contrapeso afectivo en nuestra vida, ¿no? Por eso es importante esto de mantener la distancia, saben, también para a quienes así con sencillez, ¿no? Y dentro de nuestros enormes límites intentamos conocer, estudiar, pensar, ¿no? Esto lo dice, ¿saben quién? Chesterton tiene un artículo
llamado Acerca de la lectura. Y él dice que el gran beneficio de la literatura, y yo agregaría también de la historia, es poder ver, las situaciones desde una perspectiva universal, ¿no? Saber que esto que me está pasando o que nos está pasando ya pasó, ¿no? Como dice el eclesiástico, ¿no? El eclesiastés, nihil novum sub sol, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Esto ya pasó, ¿no? Entonces, a partir de la experiencia del pasado, de la memoria, no solamente del pasado, sino también del futuro, a partir de la memoria, saber que esto, cómo va a terminar, qué es esto, ¿no? Qué es lo que está sucediendo, por qué y cuáles son las leyes de la historia, ¿no? O de la vida, que nos van señalando un desenlace determinado, ¿no? Ustedes saben que hay leyes históricas, obviamente, ¿no? Que son las leyes de la naturaleza. Dios está sobre las leyes de la naturaleza, pero no quiere decir que no existan, ¿no? La ley de la acción y de la reacción, por ejemplo, ¿no? A cada acción le sigue una reacción proporcionada, ¿no? Y en el campo de la moral también recuerden aquello de Dostoyevsky, ¿no? Crimen y castigo. Al crimen, dice él, y este es el nudo de la novela famosa, una de las mejores novelas escritas, obviamente, de la literatura universal, al crimen le sigue un castigo, ¿no? Y es un poco lo que está como trasfondo de todas las series y películas de Netflix, ¿no? Acerca de asesinatos y criminales, qué sé yo, ¿no? Hay un crimen y un castigo, una acción y una reacción, ¿no? Y así las leyes de la historia que han sido estudiadas por importantes intelectuales, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, el libro Filosofía de la Historia de Jacques Maritain, donde él intenta como enunciar determinadas leyes de la historia, muy lindo libro, ¿no? Entonces, mediante la memoria, nosotros nos distanciamos del presente, porque hay un doble riesgo. El primer riesgo es el estar sumergidos en el presente, y este es el riesgo de la televisión, ¿no? En la televisión nos dan noticias de hoy. El ayer pasó a la inmortalidad, ¿no? El mañana no existe, solamente el hoy. Y vivir en ese hoy permanente hace que seamos superficiales, estrechos de mente, estrechos. Y el segundo riesgo es que el presente se nos presenta en su aspecto superficial, ¿no? O sea, quién se acostó con quién, estupideces, ¿no? Mire, yo le garantizo que esto no va a ser el escándalo del año, va a ser el escándalo de la década, porque en el motorhome, donde se supone que se tiene que maquillar, descansar, allí los encontró en una situación muy comprometida. De allí derivaron. Es decir, hay una doble estrechez, la estrechez del presente, que nos impide ver las cosas a la distancia mediante el uso de la memoria, y la estrechez de un presente superficial, no ver las causas profundas de lo que pasa, sino ver lo que está pasando, ¿no? O sea, lo superficial. Entonces voy a tratar de puntualizar, porque yo tengo un problema que me cuesta sistematizar y puntualizar. Primer punto, entonces, esta es la tesis: mantengamos la distancia. Esta es la idea: conserve la distancia, no solamente para no contagiarnos del COVID, no solamente para no chocar contra el micro que frenó de repente adelante nuestro, sino para conservar la verdad. La verdad es, dice Chesterton, integridad. Entonces, la verdad supone una perspectiva, cierta distancia. Y acerca de esto, entonces, dice Chesterton en este artículo, y vamos a la segunda idea, que la verdad no es la moda,
La verdad es lo integral, lo equilibrado, la totalidad. En cambio, la moda es una parte, una porción, ¿no? Es una parte quizá muy fuerte, ¿no? Muy impactante, necesaria, como todas las partes, ¿no? Nadie dice que no es necesario el ojo o los ojos, ¿sí? Son necesarios, como las manos, como las orejas, no sé, como la nariz. Pero todas están integradas dentro de un organismo viviente que se llama verdad. La verdad no es un sistema de ideas, sino que es algo vivo, que incluye, sí, ciertas ideas, ¿no? Esto lo vemos, por ejemplo, y doy un ejemplo, en el debate político. Arrancaste anoche con debate heavy, movidito. Sí, estuvo divertido. El debate político tiene un doble problema gravísimos, dos problemas gravísimos. El primer problema es que los debates se realizan en un contexto no de la verdad, sino del poder. Lo que buscan los partidos no es la verdad, sino el poder. Y eso hace que todo debate sea infecundo, porque el contexto es erróneo. Y en segundo lugar, el problema de los partidos precisamente es que son partes y cada uno defiende su parte en lugar de defender el todo. Así el partido liberal o el movimiento liberal, hoy en auge, ¿no? Con Milei, etc. Y está muy bien que haya gente que nos recuerde la importancia de la libertad. Bueno, la libertad. Sí, pero es una parte. Después vienen los socialistas o kirchneristas o peronistas, nos recuerdan la otra parte, ¿no? Que es la igualdad de oportunidades, no sé, la importancia del Estado, de la representación política. Bueno, cada uno defiende una parte, pero ese es el segundo gran límite del debate político. El primero es el contexto erróneo, contexto de poder. Todo vale para que los sillones estén ocupados por mis amigos, no sé, mis camaradas. Y el segundo es que se defienden partes, no se defiende el todo, ¿no? Entonces Chesterton dice que la importancia de la literatura clásica, dice él, es enorme porque lo clásico se opone a lo moderno, que viene de la palabra moderno, viene del modernus, del latín, que significa actual, reciente, propiamente, ¿no? Y el adverbio modo en latín significa recientemente. Y obviamente uno no puede vivir, no puede pensar, no puede planificar viviendo solo de acuerdo a lo reciente, ¿no? A lo de hoy, a la mañana, ni siquiera a lo de ayer, ¿no? Y entonces lo importante de no perder memoria, ¿no? Dicen los que estudian que la Argentina es un país con poca memoria. Me parece que es verdad. Por eso repetimos los mismos errores, nos olvidamos lo que pasó hace 4 años, hace 8 años, hace 12 años, ¿no? Es como muy infantil lo nuestro. La verdad es para Chesterton lo que él llama la ortodoxia. La ortodoxia opuesto a la herejía. Él lo entiende de un punto de vista como más amplio, ¿no? La herejía es precisamente esto de parcializar, de estrechar, de tomar una parte por el todo, ¿no? Las sectas religiosas, sectas políticas, etc. Bien, entonces para terminar voy a puntualizar, lo anoté acá para no olvidarme. En primer lugar, tesis: conservemos la distancia afectiva, intelectual, espiritual, tengamos memoria, ¿no? Los cartujos se saludaban diciendo memento mori, recuerda que vas a morir. Y uno dice, bueno, pero si mi muerte está en el futuro, ¿cómo puede ser que mediante la memoria yo recuerde el futuro? Sí, porque el concepto de memoria es mucho más amplio en el cristianismo que simplemente como algo referido al pasado, ¿no? Recuerda, vas a morir, entonces pórtate bien, digamos, ¿no? Bueno, algo así.
Entonces, conservar la memoria. En segundo lugar, el valor de la literatura clásica, entendida como literatura que da toda la vuelta a la vida, que explica el castigo, la preparación, perdón, el crimen, lo que es anterior al crimen, lo posterior y la redención también, ¿no? Porque la novela de Dostoyevsky debería llamarse Crimen, Castigo y Redención, ¿no? Porque Raskolnikov se redime. Bueno, Machado, tu verdad no, la verdad, dice Antonio Machado, y ven conmigo a buscarla, la tuya guárdatela, ¿no? Digamos que lo clásico es la verdad, lo otro, lo fragmentario, lo fanático es tu verdad, mi verdad, no la verdad, ¿no? La verdad es un organismo vivo, en tercer lugar, y está compuesto de ideas opuestas, contrapuestas, que entran como en conflicto entre ellas, pero que en la unidad vital de la verdad se armonizan en forma casi misteriosa, ¿no? Y muchas veces incomprensible para nosotros. Lo infecundo, en cuarto lugar, del debate político, porque está fuera del contexto de la verdad, sino en el contexto del poder, y fuera del contexto de la verdad como organismo vital, sino entendida la verdad como ideas abstractas. Bueno, y finalmente, mediante la memoria, podemos entender un poco, recordar las leyes de la historia, ¿no? Que son muy útiles para saber qué es lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, la ley del péndulo. Pasa de un extremo al otro. Entonces pasamos en el campo, por ejemplo, de la moral, del puritanismo, ¿no? Donde si una mujer muestra, no sé, el codo, comete un pecado mortal, al libertinaje, ¿no? Donde, bueno, pasamos en el campo político del colectivismo al individualismo y así, la ley del péndulo, ¿no? La ley del retroceso y del avance. Hay otra ley, la ley de la ilusión y de la desilusión, ¿no? Nos ilusionamos con una cosa y cuando lo tenemos estamos desilusionados. Ya dije la del péndulo, la ley del círculo, ¿no? El círculo, por ejemplo, del deseo, la tentación, el pecado, el arrepentimiento, el deseo, la tentación, el pecado, el arrepentimiento como círculos propios de las personas que sufren de neurosis. La ley del ascenso y del descenso, ¿no? Todo lo que asciende, desciende. Es así. Así que todo esto es útil saberlo y todo esto está transmitido en estos grandes libros que vale la pena leer o bien reflexionar acerca de ellos, ¿no? Bien, con esto termino. Si tienen preguntas o comentarios, estaré muy feliz en intentar responderlos. Que tengan un buen día.